Imagina esto son las 4 de la madrugada en el Caribe. La brisa húmeda apenas mueve las palmeras en la costa de Paraguaná. De repente, las alarmas suenan en la base aérea de Barcelona. El radar capta una formación sospechosa al norte, un grupo de FA-18 Super Hornet estadounidenses, acompañando a un buque Aegis clase Arleigh Burke, navega cerca del límite de la zona económica exclusiva de Venezuela. En cuestión de minutos, 2 cazas Su-30 MK2 despegan, rugido de postcombustión, estelas de condensación, pilotos tensos. Pero hay una pregunta que nadie puede evitar. ¿Están realmente listos estos aviones para enfrentar una potencia como Estados Unidos? Esta es una posibilidad lejana. Sí, pero no imposible. En un contexto de tensiones crecientes, sanciones económicas y ejercicios militares cerca de aguas venezolanas, la hipótesis de una confrontación no suena tan descabellada. Y si ese escenario se vuelve realidad, lo que marcará la diferencia no será solo la tecnología del caza, sino su estado operativo real. En este video, vamos a analizar por qué la verdadera debilidad de la columna vertebral aérea venezolana podría no estar en el diseño del Su-30, sino en su uso, mantenimiento y entorno. Chao. Prepárate para descubrir verdades incómodas y detalles que podrían cambiar la percepción de uno de los cazas más emblemáticos del hemisferio sur. Si mañana Venezuela tuviera que elegir entre invertir en renovar sus Su-30 o comprar cazas más ligeros pero nuevos, ¿qué camino elegirías tú? Opción A, apostar todo al Su-30 y modernizarlo al máximo. Opción B, ir por cazas más económicos y sostenibles. Justifica tu respuesta. Tu opinión puede inspirar nuestro próximo análisis. Vos honores. En teoría, Venezuela cuenta con 24 unidades del caza Su-30 MK2 adquiridas a Rusia entre 2006 y 2012. Estas aeronaves son el pilar de su defensa aérea y participan frecuentemente en ejercicios nacionales y misiones de patrullaje estratégico. Sin embargo, el número de cazas realmente operativos es mucho menor al que aparece en inventario. Según un análisis de México Aeroespacial 2025, las unidades venezolanas vuelan actualmente entre 50 y 80 horas al año. Para entender la gravedad de este dato, debemos compararlo con los estándares internacionales. Los pilotos de aviones de combate modernos deberían volar mínimo 120 horas al año para mantener sus habilidades de combate, idealmente más de 150 si se considera entrenamiento avanzado o preparación para misiones reales. Este bajo nivel de horas de vuelo tiene consecuencias directas. Reducción de la preparación táctica. Los pilotos no enfrentan escenarios simulados complejos con la frecuencia necesaria. Menor identificación de fallos técnicos. Las fallas latentes no emergen si los sistemas no se estresan en condiciones reales. Desgaste por inactividad. Algunos componentes mecánicos y electrónicos se degradan más rápido por falta de uso constante, como los sellos hidráulicos, baterías o conexiones sensibles. Un ejemplo concreto de las limitaciones operativas ocurrió en julio de 2023, cuando un Su-30 venezolano se estrelló durante un vuelo de entrenamiento cerca de Guaycaipuro, estado Miranda. El avión preparaba una rutina para el desfile del Día de la Independencia. Aunque ambos tripulantes lograron eyectarse, uno de ellos murió al impactar contra un árbol durante el descenso. Este accidente dejó al descubierto la fragilidad operativa de la flota, incluso en contextos no bélicos. Además, informes de 2021 señalan que fallas en el sistema de control de vuelo obligaron a suspender temporalmente varias operaciones con Su-30 MK2. No se trató de errores humanos aislados, sino de problemas recurrentes con el sistema fly-by-wire, esencial para el control de estas aeronaves biplaza. A todo esto se suma un factor logístico crucial: la flota requiere mantenimiento mayor cada 500 horas de vuelo, especialmente en los motores AL-31F. Pero cada Su-30 tiene 2 motores, lo que duplica el costo y el nivel técnico necesario. Con el presupuesto militar restringido y bajo el peso de las sanciones económicas, Venezuela depende en gran medida de Rusia, China e incluso Irán para obtener piezas o asesoría técnica. El resultado: muchos de estos cazas, aunque visibles en hangares o desfiles, no están listos para enfrentar una confrontación real. Operan en el límite entre la disponibilidad y la inoperancia técnica, una línea muy delgada que podría colapsar bajo presión táctica real.
Y esto es solo la punta del iceberg. En la siguiente sección, exploraremos cómo el entorno ambiental del Caribe podría ser, silenciosamente, uno de los enemigos más poderosos del Su-30 venezolano. ¿Te parece preocupante que Venezuela dependa de otros países, incluso para mantener sus cazas listos para despegar? Si opinas que esa dependencia es un riesgo estratégico, escribe el número 1 en los comentarios. Y eso solo es el inicio del problema. Porque hay un enemigo aún más silencioso que los fallos técnicos o la falta de repuestos: el propio clima del Caribe. En la siguiente parte del análisis, verás cómo el ambiente donde operan los Su-30 puede ser más corrosivo literalmente que cualquier misil enemigo. Cuando se piensa en amenazas para un avión de combate, uno imagina misiles, radares enemigos, interferencias electrónicas. Pero, en el caso de los Su-30 venezolanos, existe un enemigo más constante, más silencioso y quizás más letal: el propio clima del Caribe. La región donde operan estos cazas, principalmente desde bases como Barcelona, Puerto Ordaz o Maracay, presenta un ambiente extremadamente hostil para la aviación de alto rendimiento. No hablamos de clima extremo en cuanto a temperatura o tormentas, aunque también existen, sino de una combinación de factores que afectan la estructura, los sensores y la electrónica de los aviones. Según estudios de corrosión atmosférica realizados en zonas costeras de Cuba, especialmente en el puerto de Mariel, la exposición constante a cloruros marinos, humedad relativa superior al 80% y variaciones térmicas diarias acelera el deterioro de metales como el aluminio y el acero inoxidable. Estos materiales, presentes en el fuselaje y componentes internos del Su-30, sufren fatiga estructural acelerada si no se les da mantenimiento preventivo adecuado. Además, los sistemas electrónicos del Su-30, desde el radar PESA hasta los sistemas de control de armas, están expuestos al ingreso de humedad, hongos microeléctricos y corrosión galvánica. Esto no solo compromete el rendimiento del avión, sino que puede causar fallos catastróficos en vuelo. Uno pensaría que con un programa de mantenimiento agresivo, estas amenazas se mitigan, y en condiciones ideales, así sería. Pero Venezuela no cuenta hoy con las capacidades logísticas para realizar sellado sistemático de estructuras, control de humedad en hangares, ni sustitución regular de componentes expuestos. En palabras simples, el clima tropical del Caribe desgasta los Su-30 más rápido de lo que se puede reparar. Un técnico de aviación venezolano, cuyo nombre se reserva por seguridad, describía en 2024 que cada temporada de lluvias trae consigo no solo filtraciones de agua, sino también cortocircuitos en sensores que ni siquiera deberían estar expuestos. Estas pequeñas fallas se acumulan, y lo que podría parecer una simple corrosión en una placa de conexión puede terminar en pérdida de control de vuelo. No se trata solo de un avión caro en un entorno difícil. Se trata de una herramienta crítica de defensa operando al límite de lo que su entorno permite. Y lo más preocupante es que el problema no termina ahí. Una de las lecciones más repetidas en aviación militar moderna es esta: un caza que no puede despegar a tiempo es un caza inútil, por más moderno que sea. Y ese es el dilema que enfrenta Venezuela con su Su-30 Mk2. Más allá del diseño robusto del avión ruso, la realidad logística del país compromete su disponibilidad operativa de forma crónica. Para empezar, cada Su-30 requiere mantenimiento mayor cada 500 horas de vuelo, especialmente en los motores AL-31F, de fabricación rusa. El detalle es que cada avión tiene 2 motores, lo que duplica la complejidad del proceso, los repuestos necesarios y el tiempo de trabajo en tierra. Esto no sería un problema insalvable en un país con acceso libre al mercado internacional, pero desde que comenzaron las sanciones estadounidenses contra Venezuela, la obtención de repuestos, lubricantes específicos, herramientas certificadas e incluso manuales actualizados, se ha vuelto una pesadilla logística. Como respuesta, el gobierno venezolano ha buscado alianzas técnicas con China e Irán, pero estas soluciones han sido parciales. Las piezas chinas no siempre son compatibles sin ajustes, y los contratos con Irán aún son opacos en cuanto a qué nivel de asistencia técnica pueden realmente proporcionar. Además, no existe en Venezuela una cadena industrial capaz de fabricar repuestos críticos localmente. Aunque se han desarrollado centros de mantenimiento y ensamblaje básico, la dependencia externa sigue siendo altísima. Otro punto crítico
es la formación y mantenimiento del personal técnico. Con menos vuelos, menos recursos y poca motivación profesional, muchos técnicos entrenados han emigrado o cambiado de sector. Esto genera una pérdida de conocimiento acumulado que afecta directamente la calidad del mantenimiento. Y como si eso fuera poco, el costo total de operación de cada hora de vuelo de un Su-30, considerando logística, repuestos y personal, se estima entre $15,000 y $25,000. En un país con dificultades presupuestarias, priorizar vuelos de entrenamiento o mantenimiento preventivo se vuelve una decisión política más que táctica. El resultado, una flota moderna en el papel, pero frágil en la realidad. En tiempos de paz, estas debilidades se ocultan detrás de desfiles, comunicados oficiales y videos bien editados. Pero en un escenario de presión militar o enfrentamiento regional, esas debilidades salen a la luz en el peor momento posible. Y ese momento puede estar más cerca de lo que parece. La gran pregunta que atraviesa este análisis es simple, pero brutalmente importante. ¿Qué pasaría si mañana estallara una crisis militar en el Caribe? No hablamos de guerra abierta. Basta con un incidente, un dron no identificado en espacio aéreo venezolano, una patrulla naval estadounidense acercándose a aguas disputadas, o un avión espía sobrevolando una zona sensible. En cualquiera de esos escenarios, la respuesta inmediata recaería en los Su-30. Y aquí empieza el dilema. Escenario 1. Intercepción de aeronaves hostiles. Supongamos que un avión de vigilancia P-8 Poseidón cruza el límite aéreo venezolano. La reacción lógica sería enviar un Su-30 a interceptarlo. Pero, ¿qué pasa si la mitad de los cazas están en mantenimiento? Si el radar del avión está afectado por la humedad, o si el piloto no ha volado lo suficiente para ejecutar maniobras avanzadas, la intercepción se transforma en una misión de alto riesgo para el propio piloto venezolano. Escenario 2. Presión en múltiples frentes. En caso de un conflicto limitado, es probable que la Fuerza Aérea deba cubrir simultáneamente el norte costero, el oriente petrolero y el sur amazónico. Con una flota debilitada, la capacidad de despliegue múltiple es casi nula. Eso significa que si el enemigo ataca en dos lugares a la vez, el Su-30 podría simplemente no estar donde se le necesita. Escenario 3. Enfrentamiento naval combinado. Si se produjera una incursión de buques estadounidenses, el Su-30 debería operar en modo antibuque, utilizando misiles aire-superficie como el KH-31 o similares. Pero ese tipo de misión requiere precisión técnica, coordinación con radares terrestres y capacidades de guerra electrónica. 3 factores que hoy están gravemente limitados por la obsolescencia parcial de la flota y la falta de integración de sistemas. Además, operar sobre mar abierto implica mayor exposición a condiciones ambientales extremas, donde el clima no perdona errores mecánicos. Escenario 4. Guerra de narrativas. Incluso si no hay fuego cruzado, cada aparición de un Su-30 en el cielo con cámaras grabando, radares apuntando y satélites observando es parte de una guerra psicológica y mediática. Y si uno de esos cazas falla en pleno vuelo, cae al mar o regresa por un fallo técnico, el impacto simbólico puede ser devastador. Los Su-30 Mk-2 venezolanos fueron, en su momento, una de las adquisiciones militares más importantes de América Latina. Potentes, versátiles, intimidantes. Pero en 2025, su verdadero enemigo no está en el cielo, sino en el suelo, la falta de repuestos, el clima corrosivo, la escasez de técnicos y las pocas horas de vuelo. No se trata de desprestigiar al avión ruso. En manos bien entrenadas y con logística adecuada, sigue siendo una plataforma temible, pero la pregunta ya no es el Su-30 un buen caza?, sino, ¿puede Venezuela mantenerlo listo para la batalla cuando más lo necesite? Y allí es donde la respuesta se vuelve incómoda. En palabras de un analista militar latinoamericano, el Su-30 en Venezuela es como un león enjaulado fuerte, imponente, pero encerrado por limitaciones que él mismo no puede romper. El tiempo, el clima y la geopolítica han convertido al Caribe en un terreno de desgaste silencioso para esta flota. Y cada año que pasa sin inversión seria, sin renovación de sistemas y sin entrenamiento constante, la columna vertebral aérea se debilita más.
¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Venezuela debería seguir apostando por los Su-30 o diversificar su fuerza aérea con cazas más económicos y sostenibles? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿El Su-30 es un símbolo que aún vale la pena defender o un gigante que necesita ser relevado? No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte el próximo análisis. Adiós y buenas noches.